cuando estamos en unidad. Bien, quiero invitarles ahora en sus Biblias. La semana pasada, queridos, estuvimos hablando, la palabra fue la importancia de no solo oír sonidos, samá, sino akoubo, escuchar, entender, prestar atención a lo que Dios nos está diciendo. Y la Biblia nos decía de que no basta con oír, sino hacemos lo que oímos, ¿ya? El apóstol Pedro decía, no sean solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Y esto de hoy día conecta la segunda parte del sermón del domingo pasado, que tiene que ver con que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y la aplicamos, la hacemos en nuestra vida, queridos, aprendemos a tomar decisiones en el Espíritu. ¿Sí? Aprendemos a tomar decisiones en el Espíritu. Y la palabra nos enseña hoy día sobre la importancia de que tu vida y mi vida espiritual se conduzcan en lo cotidiano de acuerdo a los principios cristianos, pero en decisiones una tras otras guiadas por el Espíritu de Dios. Entonces, una cosa es oír la voz de Dios, escuchar la instrucción divina, y otra cosa es cómo esa instrucción divina la incorporamos en nuestra toma de decisiones. Usted me ha escuchado muchas veces que el tema de tomar decisiones es un tema tan delicado y tan importante que incluso en el mundo académico, en muchos mallas de formación profesional, se incorpora como una cátedra. La cátedra de toma de decisiones 1, toma de decisiones 2, porque de alguna manera se razona que se tiene que tener una lógica de cuando se deciden cosas, ¿verdad? Si esas van a tener un impacto, por ejemplo, para organizaciones, para países, para empresas, para comunidades enteras. Dios quiere que cuando tú decidas las cosas de tu vida, las decidas según lo que tú oíste de parte de Él. Y eso es lo que quiero hoy día compartirte. Si me acompañas al libro de Proverbios, en el capítulo 14, una primera cosa que tendríamos que decir, Norbert allí nos va a ayudar con esta cita bíblica, en Proverbios 14 y en el versículo 12, Proverbios 14, 12, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14, 12. Lo vuelvo a leer. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es decir, hay decisiones que parecen buenas, pero que conducen al desastre. Eso es lo que está diciendo. A veces nuestra vista está un poco miope, ¿no? Y nos vemos y creemos que lo que estamos decidiendo es lo correcto. Y empezamos a poco tiempo a darnos cuenta que esa decisión tomada nos condujo a un desastre uno tras otro. El camino que Dios establece es el camino que garantiza éxito en nuestras decisiones. Y por eso que el escritor bíblico acá dice con tanta intención que hay cosas que a nosotros nos parecen adecuadas, nos parecen correctas, estamos convencidos de aquello. Sin embargo, es un camino de muerte, es un camino que nos conduce al desastre, pero el camino del Señor es el que conduce al éxito de tus decisiones. Lo que quería comentarte es que hay cuestiones sobre las cuales a veces nosotros decidimos y que Dios quiere intervenir sacándolas de nuestra vida como criterio de decisión y poniendo otras. Te las vuelvo a repetir. Dios quiere sacar de nuestra vida
ciertos elementos que nosotros utilizamos como criterio para decidir, porque están tan arraigados en nosotros, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de aquello, pero sin embargo son criterios con los cuales resolvemos cosas y que Dios quiere de alguna manera erradicar de nuestra vida. En el libro de Ruth, en el Antiguo Testamento, el capítulo 1, esta es una historia muy hermosa, si usted tiene tiempo después la puede leer con mayor detenimiento en su casa, pero en el libro de Ruth, en el capítulo 1, se nos narra la historia de una familia en el pueblo de Israel que tuvo que tomar decisiones, y aquí hay algunos elementos que me gustaría que la palabra nos dé claridad. Mire lo que dice allí. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Una primera cosa que le querría decir, queridos, es que en este relato de Ruth y Noemí, que así conocemos esta historia, el trasfondo de la historia que nos relata, hay una decisión que es una mala decisión y que afecta a toda una familia. Escúchenme todos los varones y sacerdotes de sus respectivos hogares. Elimelec, el esposo de Noemí, ante una situación del contexto, dice que hubo hambre en la tierra. Ante una situación de contexto, dice que ese hombre entra en pánico, entra en angustia y entra en temor. Hay hambre en la tierra. Esa situación que está ocurriendo en el entorno donde él vive hace que él entre en angustia, en pánico, y toma una decisión. ¿Y cuál fue la decisión? Irse de Belén y se va a vivir a Moab. ¿Qué es Moab? Moab era la tierra de los enemigos. Y dice que él se va a vivir a Moab y allá hace vida por 10 años con su familia y sus 2 hijos se casaron con moabitas allá, y luego dice que muere este hombre y después mueren sus 2 hijos. ¿Y qué es lo que termina ocurriendo allí? Queda Noemí viuda y además sin hijos, y sus 2 nueras viudas con ella. Una mala decisión que acarrea un problema para la familia. Ahora tengo a Noemí indefensa en un país extranjero. Ese tipo de decisiones, queridos, son decisiones movidas por la ansiedad, movidas por la angustia. Veo que mi entorno se convulsiona y sin pensar mucho decido, pero no tengo certeza si Dios quiere que tome esa decisión. Elimelec nunca le preguntó a Jehová Dios: Jehová Dios, hay un hambre acá en la tierra, ¿me tengo que ir de aquí? Primera cosa, ¿me tengo que ir de este país? Segundo, ¿me tengo que ir a meter a un país pagano y vivir entre gente pagana?
Elimelech ni siquiera se le cruzó por la cabeza consultarle a Dios. Él fue y decidió. Varones, ¿cuántos tú y yo estamos tomando decisiones porque somos los jefes de la familia y tomamos una decisión sin consultarle al Señor e involucramos a nuestra mujer y a nuestros hijos detrás de nosotros y traemos una desgracia para nuestra familia porque nos apresuramos en una decisión? ¿Cuántos nos vimos angustiados por razones económicas y tomamos la decisión de un crédito, de un préstamo, de una compra y después nos vemos hasta el cuello y nuestra mujer y nuestros hijos están sufriendo las consecuencias de una pésima decisión tomada en un momento de angustia, en un momento de pánico? Las decisiones guiadas por emocionalidad generan mucha tragedia para las familias. Dios quiere que cuando Él guíe tu camino, lo que tú vayas decidiendo es lo que Él vaya mostrando y no necesariamente lo que sienten tus entrañas, no movidos por la ansiedad. Ejemplos de estos en la Biblia hay muchísimos. Yo quise traer la historia de Ruth y Noemí porque grafica de alguna manera la tragedia de una familia movida por una decisión apresurada del jefe de hogar. Usted entiende la historia de la casa de Abraham cuando también por la decisión apresurada de una mujer que todavía no lograba tener hijos, provocó una tragedia cuando le entrega la esclava al marido para que a través de la esclava pueda tener hijos. Una decisión movida por las vísceras, por el estómago, porque estoy angustiado, porque estoy ansioso. Dios no está de acuerdo con eso. Segundo, quiero llevarte al libro de Josué, capítulo 9, al versículo 14. Josué capítulo 9, versículo 14. Y dice allí, esto es súper interesante porque es el relato del pueblo de Israel en una pelea que tenían con los de Gabaón, o conocidos como los Gabaonitas, ¿ya? Y mira lo que ocurre allí, versículo 14 dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Aquí hubo una decisión que afectó a un país entero. ¿Cuál era el contexto? Israel instalado en la tierra prometida, ¿sí? Y los Gabaonitas, que eran pueblo pagano, que de acuerdo a la instrucción de Dios era que de la tierra prometida había que sacar a todos los pueblos que estaban allí porque Dios había entregado esa tierra a Israel. Y los Gabaonitas dijeron, bueno, llegaron los de Israel, nos van a sacar, nosotros tenemos que ser bastante más astutos que ellos y los vamos a engañar. Y nos vamos a hacer pasar por dioseros, por gente súper humilde, y dice que ellos se vistieron de la manera más andrajosa que encontraron y después vinieron a llorarle a Josué diciéndole que eran una pobre gente que estaba allí, y entonces lo hicieron prometer y lo hicieron jurar que les iban a dar amparo y ayuda. Y entonces este pueblo, como dice el versículo 14, no consultó a Jehová la situación que estaban viviendo y le perdonaron la vida a los de Gabaón, y por lo tanto lo que hicieron allí fue una tremenda equivocación, porque si tú lees más adelante en el versículo número 27 del mismo capítulo, te das cuenta que producto de esta mala decisión los Gabaonitas se quedaron viviendo de por vida en el territorio de Israel hasta el día de hoy. No es raro entonces que dentro del territorio israelita hoy día tú tienes al interior del país gente que no quiere al país porque no son judíos de origen. Hay una decisión que no fue consultada a Dios, pero ¿sabes dónde está el punto allí? Esta es una decisión que se toma sin mucha información. Cuando el pueblo de Israel dice, ok, lo que hagamos aquí ahora, respetémosle la vida a estos pobres andrajosos, nunca averiguaron si efectivamente eran pobres, si efectivamente eran andrajosos,
si efectivamente era lo que ellos decían. Es decir, actuaron sin información, decidieron sin información, actuaron apresuradamente. Me temo, querida iglesia, que muchas veces tú y yo hemos decidido cosas sin tener todos los datos a la vista. Y somos envueltos por el lenguaje salamero de algunas personas que nos prometen el oro y el moro, que nos obnubilan con su discurso, y nosotros, lejos de averiguar si es así como se nos está diciendo, nosotros caemos por falta de información y decidimos de manera apresurada, sin averiguar todos los antecedentes. ¿No es así? Tercer caso, si tú vas al libro de Ezequiel y lees en el capítulo número 11, Ezequiel 11, y leemos el versículo 2, y luego nos saltamos al versículo 12, dice 11:2, dice, y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo. Y me salto al versículo 12. Y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean, habéis hecho. Estas son las decisiones que tú y yo muchas veces tomamos aconsejados por el mundo y no por Dios. El versículo 2 es muy claro cuando dice que en realidad han sido aconsejados por hombres perversos. ¿Cuántas veces tú has tenido un problema y en lugar de ir a consultar a Dios, en lugar de ir a las rodillas y pedir que Dios te ilumine por su Santo Espíritu, en lugar de ir a la Biblia a ver qué dice Dios respecto a lo que estás viviendo, en lugar de buscar a tu guía espiritual en la iglesia, lo que haces es ir corriendo donde la amiga, lo que haces es ir corriendo afuera al mundo y consultar al mundo lo que debes consultarle a Dios? Y entonces, como dice el versículo 12, terminas haciendo de acuerdo a las costumbres de las naciones. El mundo hoy día tiene ciertos hábitos y costumbres y muchas veces tus decisiones se adaptan a lo que se está viviendo en el día de hoy, pero no de acuerdo a lo que Dios dice. Entonces tú aceptas en tu casa, tú aceptas en tu vida un montón de situaciones que no son las que Dios quiere, pero tú las aceptas porque todos lo hacen, porque todo en la actualidad funciona así. Y empiezas a practicar una serie de costumbres, de hábitos, de comportamientos, porque tomaste decisiones aconsejadas por el mundo. La Biblia, en boca de lo que dijo Jesús a sus discípulos, dice que el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Así que ojo cuando tú decides oyendo la voz del mundo. Si tú te vas al libro de Primera de Samuel, al capítulo 15, Primera de Samuel, al capítulo 15, y en el versículo 13 al 15 dice, este es un relato bastante más conocido por ustedes. Está Samuel y le da instrucción a Saúl, dice, tienes que ir, matar a todos los amalecitas, dice Dios que tienes que matar al rey de Amalec, tienes que matar a toda su gente, tienes que matar todos sus corderos, sus vacas, sus bueyes, tienes que exterminarlos a todos y después tú vuelves. Esa era la instrucción. Leemos en 1 Samuel 15, del 13 al 15, y dice, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. El rey era muy pillo, ¿no?
se presenta ante el profeta y le dice, mira, yo cumplí lo que me mandaste. Pregunta Samuel, 14, versículo 14. Samuel entonces dijo, y pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? A ver, si tú cumpliste la instrucción de Dios, ¿por qué yo estoy escuchando vacas y ovejas entonces? Escuche la respuesta. Versículo 15. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído. Los han traído. Se lavó las manos, ¿se fija? De Amalec los han traído. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Aquí estamos en presencia, querido, cuando tú y yo tomamos decisiones que son muy populares, que agradan a la gente y que nos dejan bien con las personas. El rey Saúl, Dios le había dicho, anda a la guerra, destruye a Amalec, destruye todo, animales, todo, extermínalo de la faz de la tierra. El rey fue, cumplió lo que Dios le dijo, pero le encantó lo que el pueblo dijo. Y el pueblo dijo, no, ¿para qué vamos a matar las vacas? ¿Para qué vamos a matar las ovejas? No, mejor dejémoslas aquí vivitas y se las llevamos como ofrenda a Dios. Y el rey decidió lo que el pueblo le sugería. ¿Sabe por qué? Porque al rey le gustan las luces. Al rey le gusta la imagen que vende. Y como todo el pueblo quiere que ocurra tal y cual cosa, entonces el rey toma una decisión que le agrada al pueblo. ¿Cuántas de las cosas que tú y yo decidimos para nuestra vida personal no son lo que Dios nos ha pedido que hagamos, pero sí son decisiones que tomamos porque con eso le caemos en gracia a la familia, con eso le caemos en gracia al jefe, con eso le caemos en gracia a los hijos, a la esposa, al esposo, a mis amigos, y terminamos decidiendo cosas que Dios no nos ha mandado a hacer, pero que se ven bonitas porque le caen bien a la gente. Usted me ha escuchado muchas veces, los que son antiguos en esta congregación, este pastor no está en esta iglesia, y usted le va a sonar feo lo que le voy a decir, pero se lo digo con el amor del Señor. Este pastor y esta pastora no están en esta iglesia para hacer cosas que a usted le guste como iglesia, para que le caigan bien a usted, para que usted encuentre que el pastor, oh, qué agradable, qué simpático es. Este pastor y esta pastora están en esta iglesia para tomar decisiones que le agraden a Dios. A Dios. Error cuando decidimos para darle en el gusto al otro. ¿No es así? Yo escucho demasiadas veces gente que cuando toma estudios profesionales termina estudiando una carrera que no le gusta a él o a ella, pero sí era una carrera que le gustaba al papá y a la mamá, porque el papá y la mamá presionaron y presionaron para que se metiera por ahí, y el muchacho o la muchacha se metió por ahí no gustándole, tomó una decisión para darle el gusto al otro. ¿Sí? Dios no obra de esas formas. No obra así. Vaya al libro de Jonás, al capítulo 1, al libro de Jonás, en el capítulo 1, y se va a dar cuenta, Jonás 1, del 1 al 3, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Estas son las decisiones acomodadas. ¿Sabe por qué? Porque si somos bien honestos, Jonás era profeta, se dedicaba a la profecía, y Dios lo usaba en la profecía, nadie lo discute.
y Dios lo usaba como evangelista, nadie lo discute. Y Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive, porque vas a ir a predicar allá para que se conviertan. Y vamos a decir con toda honestidad que Jonás fue obediente, porque si Dios le dijo, ve a predicar, él fue a predicar. Hasta ahí está todo bien. Solo que hay un pequeño, gran detalle. ¿Se fija? Dios le dice, anda a predicar aquí, y él dice, amén, Señor, voy a ir a predicar, pero yo voy allá. Decisión acomodada. Una decisión que incluso, queridos, en el mundo del cristianismo, en el mundo de la iglesia, las vemos todos los días, porque incluso llegamos a convencernos que la decisión que tomamos era la correcta. Dios te dice, quiero que me sirvas, y el hermano le sirve a Dios. Y Dios le dice, quiero que seas un servidor mío en esta congregación, y el hermano sirve a Dios, pero en la otra congregación. Quiero que tú trabajes en mi iglesia, quiero que trabajes en mi obra, y quiero que trabajes con los dones que Dios te di, y el hermano trabaja en la obra, pero no con los dones que Dios le dio. ¿Entiendes? Quiero que hagas tal actividad, y el hermano va y hace esa actividad. No, hace otra actividad. Dios te mandó a predicar, pero el hermano en la iglesia pelea para cantar. Entonces él dice, yo estoy sirviendo a Dios, yo estoy obedeciendo a Dios. Y usamos un lenguaje tan evangélico. El Señor me habló, y yo fui tocado en mi corazón, y el Señor me ha mostrado, y yo quiero servirle a Dios cantando. Si yo escucho eso, suena como súper coherente, ¿eh? Suena como bien armadito. El problema es que Dios le dijo a ese hermano, usted no cante, usted predique. ¿Se fija? Y ha tomado una decisión y la acomoda en el lenguaje. Yo le voy a decir que años atrás, yo era exactamente igual y hacía eso, me equivoqué tantas veces. Y entonces cuando decidí estudiar en la universidad, yo dije, yo voy a estudiar arquitectura, voy a ser un arquitecto porque creo que Dios me llama para ser arquitecto. Y mira, estaba tan convencido de esto que incluso yo le decía a mi familia y le decía a los pastores de la congregación en la que yo estaba, Dios está contento porque Dios necesita arquitectos en la iglesia, porque para construir los templos y para ayudar a todos los pastores que están con dificultades en la regularización de los terrenos y qué sé yo. Entonces, así yo voy a servir a Dios con mi profesión de la arquitectura. ¿Se da cuenta? Súper, hiper convencido. Acomodé mi discurso, mi razonamiento a mi decisión. Y como era porfiado, me metí a estudiar esa carrera de arquitectura. Pero Dios no me quería ahí, querido. Dios no me quería en eso. Y por una decisión que yo acomodo en mi lenguaje y que me llego incluso a convencer a mí mismo y al entorno que estoy en la voluntad de Dios, es una decisión que tiene costos económicos y es una decisión que tiene costos de tiempo. Cuando Dios me sacó de esa profesión y me mandó a la otra en la que estoy actualmente, cambió la cosa. Pero ya había perdido tiempo, ya había perdido dinero. ¿Me entiendes? Cuando de pronto Dios te dice, haz tal cosa, y tú obedeces a Dios, pero lo haces levemente distinto. Yo sé lo que tú me estás entendiendo. Jonás, de que fue a predicar, fue a predicar. Pero Dios le dijo Nínive, no, él se fue a Tarso. Dios te ha dicho, tú tienes un ministerio con niños, no es que yo quiero ser con jóvenes. Dios te ha dicho, tienes que trabajar en el área social de la iglesia, no es que yo quiero ser evangelista. ¿Se fija? Cuando decidimos y acomodamos la decisión y en el lenguaje nos llegamos a convencer
de que estamos en lo correcto. Por esa razón, iglesia amada, hay tantos en las congregaciones que no han sido bendecidos por Dios, porque de que han dado un paso de fe, lo han dado, pero se han metido en una actividad que Dios no les ha dicho. ¿Sí? En esta congregación, Renuevo del Espíritu, debo decir, ¿cuántos aquí? Yo me estoy acordándome, 1, 2, 3, 4, 5, hay 6, a lo menos 6 casos que yo recuerdo que Dios ha dado palabras de microemprendimiento. ¿Sí? Pero Dios ha dicho A y el hermano o la hermana está en Z. De que está en el emprendimiento, está, pero no en el emprendimiento que Dios le había dicho. Es una decisión acomodada. Es imposible que Dios prospere cuando estamos fuera de su norma. Simplemente quiero concluir diciéndote, iglesia, si revisas también la palabra en el libro de Éxodo, en el capítulo 40, Éxodo 40, y lees en el versículo 36 y 37, dice: y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. O sea, si Dios no decía hagan esto, ellos no hacían nada. Cuando quieras que Dios prospere tu vida, tus decisiones han de ser según el movimiento de Dios. Aquí el pueblo de Israel tenía interés en llegar lo antes posible a la tierra prometida, porque estaban viviendo en el desierto, pues hermano, no es grato vivir en el desierto. Y por tanto el pueblo de Israel quería ir rapidito, quería ir pronto a la tierra prometida. Pero aquí la palabra es súper clara: cuando se levantaba la nube sobre el tabernáculo para moverse, recién el pueblo se movía. ¿Qué significa esto? Cuando Dios te dice decide, tú decides. Cuando Dios te dice es un tiempo de quietud, tienes que estar en quietud. Así sea que las condiciones alrededor tuyo estén horrorosas, pero si Dios dice es tiempo de pausa, es pausa. No puedes decidir, no puedes resolver cuando Dios no te ha dicho que lo hagas. Entonces hay gente que dice: es que estoy desesperado, pastor, es que es terrible lo que me está pasando y por lo tanto yo me quiero ir de la iglesia, o por tanto yo me quiero ir de esta casa, o por tanto yo me quiero ir de este matrimonio, o por tanto yo me quiero ir de este trabajo, porque es terrible. Si usted supiera lo que me dijo, lo que me hicieron, lo que ha pasado con la familia, con los amigos, si usted supiera, pastor, yo no puedo tolerar más esto, me voy. Y la pregunta es: ¿Dios le dijo que se fuera? ¿Qué decisión está tomando? Es que, pastor, yo sentí en mi corazón que tenía que hacer esto. Usted está sintiendo emociones. Las decisiones del Espíritu no se toman en base a emociones. Se toman en base a palabras que Dios te da con claridad. El ejemplo de Éxodo es cuando la nube que estaba sobre el pueblo se levantaba y se movía, el pueblo se movía. Y cuando la nube que estaba sobre el pueblo se quedaba quieta, el pueblo se quedaba quieto. Aun cuando hubieran 45 grados de temperatura en el desierto, se quedaban quietos, porque Dios dice: te quedas quieto. Cuando yo leía esta palabra, me recordaba lo que vivimos en algún momento en nuestras vidas, mi esposa y yo, y estábamos en una situación eclesiástica complicada. Algunos nos conocen, y nosotros queríamos salir de una iglesia donde estábamos y queríamos arrancar de ahí porque la cosa estaba un poco complicada, y llorábamos y sufríamos y le pedíamos a Dios instrucción, y sin embargo Dios habló en un momento y dijo: no te mueves de aquí hasta que yo lo diga. Nos miramos con mi esposa y nosotros queríamos solo salir arrancando.
Y Dios dijo, no se mueven de aquí hasta que yo diga. ¿Se entiende lo que quiero señalar? El pueblo de Dios no actúa, no decide, no se mueve mientras Dios no le dé instrucción. No es lo que sientes, no es lo que piensas, es lo que Dios diga. Y Dios siempre lo va a decir, cuándo debes ir, cuándo debes salir, cuándo debes resolver, cuándo debes cancelar, cuándo debes comprar, cuándo debes inscribirte. Dios siempre lo va a indicar. Pero si Él no lo indica, no lo debes hacer, porque vas a tomar una decisión equivocada. Hechos capítulo 5, en el versículo 38 y 39, el apóstol, mientras está hablando el pueblo de, de Jerusalén, había escuchado a Pedro y Juan predicar, y a Pedro y a Juan lo llevaron ante las autoridades políticas y civiles de la ciudad, y allí estaban discutiendo una decisión. ¿Qué hacemos con estos dos? ¿Los metemos a la cárcel? ¿Los crucificamos? ¿Los matamos? ¿Los apedreamos? ¿Los dejamos libres? Los importantes líderes de la ciudad están tomando la decisión. A Pedro y a Juan, ¿qué vamos a decidir? Y se levanta un hombre ungido de Dios, Gamaliel, y mire lo que dice Gamaliel, Hechos 5, 38 y 39, dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Te lo vuelvo a leer. Si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer. Pero si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Es decir, las decisiones que vienen del corazón de Dios, las cosas que son guiadas por Dios, escúchalo bien, iglesia, permanece. A pesar de que haya oposición, que haya pandemia, que no haya trabajo, que no haya dinero, que la familia te odie con todo su corazón, que te robaron la casa, que te robaron los hijos, que te quitaron la dignidad, que hablaron de ti, que te pelaron, que fue chisme, que fue que inventaron cosas. A pesar de todo eso, si Dios dice algo, eso permanece, a pesar de las circunstancias. Tú no puedes detener lo que viene de Dios. Y ese es el mejor indicador de si tus decisiones son las correctas. Hay gente que dice, es que Dios me bendijo y por eso me presentó esta persona y por eso nos emparejamos, nos enamoramos y nos casamos. Y después cuando uno ve que eso termina en tragedia y termina, es que yo no la quiero, ya no la amo, yo tampoco lo amo a él y la verdad es que fue un error, fue un entusiasmo y no era amor. Y entonces era una decisión que nunca vino del corazón de Dios. Porque lo que es de Dios permanece. A pesar de los problemas que pueden haber en la pareja, a pesar de las tragedias que puedan ocurrir en la pareja, si es de Dios esa decisión, ese matrimonio permanece hasta el final. Lo que es de Dios permanece, lo que no es de Dios se desarma rápido. Pero el hombre de Dios, Gamaliel, agrega una frase muy, muy interesante al final. Versículo número 39. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Iglesia de Renuevo del Espíritu, Chile y Ecuador, no sea cosa que con las decisiones que tú estás tomando, tú estés luchando contra Dios. No sea cosa que tomaste decisión que van contra lo que Dios dijo para ti. Y eso te cuenta como luchar contra Dios. Es terrible. Por eso te quiero invitar
a como dice el salmista en el Salmo 143. Salmo 143. Y en el versículo 8, Salmo 143, en el versículo 8 y luego en el versículo 10 dice: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Escúchalo bien. Hazme saber el camino por donde ande. Lo que Dios quiere es que tú le escuches por dónde tienes que caminar, por dónde tienes que decidir. Y luego el versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. El salmista nos está invitando a que nuestras decisiones, Dios nos muestre qué tenemos que resolver. Que nuestras decisiones estén interpretando la voluntad de Dios. Que nosotros entendamos cuál es la voluntad de Dios en nuestras decisiones, para que caminemos en camino de rectitud, para que no sea que nosotros nos vamos a convencer a nosotros mismos que estamos en lo correcto con la decisión que tomamos, sino que sea de verdad lo que Dios quiere para tu vida. Hay que oír la voz de Dios para decidir en virtud de lo que Él dice. Hay gente que dice: pastor, pero es muy bueno que la gente se equivoque porque tiene que aprender de su propia experiencia. ¿Se fija? Claro, la gente es muy bueno que se equivoque, que tome su propia experiencia y de ahí aprenda. Entonces uno tiene que dejar que los niños se equivoquen para que aprendan, porque una vez hace cosas para evitarles un dolor a los hijos. Esa frase es un tanto peligrosa, ¿no? Porque abre la puerta a que, como decimos en Chile, echando a perder se aprende. Hay gente que tiene 40, 50 años y sigue de tumbo en tumbo, de error tras error. Se le va a pasar la vida y todavía no va a aprender. ¿Eh? Y entonces ya no es posible entender: cuando me equivoqué de trabajo, me equivoqué de profesión, ya tengo un matrimonio en contra, ya hay un divorcio, ya hay un segundo divorcio, ya ahora estoy en la tercera quiebre de pareja, ya perdí, dañé a un hijo, ahora estoy dañando al otro hijo. Dios no quiere que tú erres tu camino y te equivoques en las decisiones que estás tomando. Ya soy un hombre maduro para estar actuando como adolescente, porque me equivoqué en mis decisiones. Para decirle es que tenía que vivir mi experiencia. Ya eres demasiado conocedor del Evangelio para que digas: es que yo, pastor, necesitaba caer en el mundo para conocer cómo era el mundo y después volver a Cristo. Ya estás viejo para eso. Dios quiere que decidas guiado por los caminos del Señor. Vuelvo al versículo con el que comenzamos nuestra predicación en el día. Hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es muerte. Mi deseo del corazón, iglesia, no es que tú mueras y pierdas y sufras. Mi deseo es que tu camino sea un camino de rectitud, que las decisiones que tomas las consultas al Señor, que no actúas por emoción, que no actúas por ansiedad y miedo, que no actúas sin toda la información, que no decides de manera apresurada, que no decides para caerle bien a la gente, que no decides acomodando la decisión con un lenguaje cristianizado. Mi deseo del corazón es que decidas
todas tus cosas, pequeñas y grandes, en función de lo que Dios ha dicho para ti. Porque si así lo haces, bendices tu vida, bendices tu casa, bendices tu familia, te ahorras la tragedia del final. Yo sé que hoy día estás en ese momento especial en que tienes que decidir qué hacer. Quiero simplemente decirte, si Dios no te dice que camines, no camines. Si Dios no te ha mandado a abandonar, no abandones. Si Dios no te ha mandado a cortar, no cortes. Si Dios no te ha mandado a hablar, no hables. Decide guiado por el Espíritu de Dios. Vamos a orar, porque creemos que es el tiempo en que hay que estar mucho más alerta a lo que Dios quiere hacer. Iglesia amada, el Señor viene pronto. Ya las señales que estamos observando en el mundo dicen que Dios viene demasiado pronto. Las cosas se están apurando muchísimo. Se está apresurando demasiado el tiempo. No es el momento de perderse. No es el momento de perderse. Hay que hacer lectura de los tiempos de manera correcta. No te equivoques con tus dineros. No te equivoques con tus negocios. No te equivoques con tu profesión. No te equivoques con tu familia. No te equivoques con tu matrimonio, porque queda poco tiempo. Dios ya viene. Y Dios quiere una iglesia que esté preparada. Y estar preparado significa que decidió de manera adecuada. ¿Necesitas que eso ocurra en tu vida? Vamos a orar. Padre,